Un líder de convicciones. 25 principios para un liderazgo relevante por Albert Muller. Capítulo 3. La inteligencia por convicción. El líder desarrolla la capacidad de pensar en términos de convicción y guía a sus seguidores a hacer lo mismo. Si comienzas a hablar sobre la inteligencia, es probable que desates una controversia. ¿Sabes cuál es tu propio coeficiente intelectual? Si lo sabes, ¿acaso revela tu capacidad para liderar? Esas pueden ser o parecer a preguntas abstractas, pero son muy importantes. El tema de la inteligencia es controversial, porque no se lo puede separar de otros temas. A mediados del siglo pasado, los educadores y líderes políticos pensaban que la medición del coeficiente intelectual sería la clave que develaría los secretos de quién tendría éxito y quién no. Esto no dio resultado. En primer lugar, la idea de la inteligencia como una mera habilidad intelectual o conocimiento resultó ser bastante ineficaz. Sé que es evidente, pero debo decir que hay muchas personas sumamente inteligentes que no llegan muy lejos en la vida. Y, si ampliamos el concepto, hay muchas personas que poseen inteligencia, pero prácticamente ninguna capacidad para liderar. Aquí es donde nos resulta sumamente útil la teoría de las inteligencias múltiples. Hace algunos años, la gente comenzó a reflexionar en la manera en la que comprendemos la inteligencia, en especial en lo que concierne a los líderes. Howard Gardner, un psicólogo de Harvard, experto en educación, ayudó a que se difundiera la idea de las inteligencias múltiples. Cuando piensas en la idea, tiene muchísimo sentido. No existe solo una forma de inteligencia, hay varias. Gardner rechazó lo que llamó la visión unidimensional de cómo evaluar la mente de las personas. Por cierto, la inteligencia comienza con la capacidad intelectual y la habilidad para recibir, comprender y usar el conocimiento. Sin embargo, existen otras formas de inteligencia que son tan necesarias como esta. Gardner identificó varias de estas habilidades y las llamó inteligencias. Describió capacidades como la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia lógica y la inteligencia lingüística. Probablemente ya te des cuenta de cómo nos puede resultar útil este enfoque. Si lo único importante para el éxito fuera lo que se sabe y la capacidad de asimilar y usar este conocimiento, los intelectuales serían los líderes, los actores, los magnates y los atletas. No hace falta decir que no siempre es así. En años más recientes, esta discusión condujo a la cuestión de la inteligencia emocional, IE, y su habilidad para predecir el éxito social. Daniel Coleman, de la Universidad de Rutgers, estudió casi por 200 corporaciones y a sus líderes. Sus hallazgos se publicaron por primera vez en el Harvard Business Review. Fueron impactantes. Cito: "Cuando analicé todos los datos, descubrí resultados impresionantes. Sin lugar a dudas, el intelecto es un elemento fundamental en el desempeño sobresaliente. Las habilidades cognitivas, tales como el pensamiento enfocado en el panorama general y la visión a largo plazo, fueron particularmente importantes. No obstante, cuando calculé la porción de habilidades técnicas y el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional como ingredientes del desempeño sobresaliente, la inteligencia emocional demostró ser 2 veces más importante que las demás para los trabajos en todos los niveles". Fin de cita. Resulta que la habilidad para liderar depende de la capacidad del líder para desarrollar e implementar lo que Coleman identificó como la conciencia de uno mismo, la autorregulación, la motivación, la empatía y la destreza social. Esto tiene mucho sentido, ¿no es así? Si al líder le faltan estos elementos, la inteligencia emocional, es probable que en realidad no le importe cuán inteligente sea en otro sentido. Albert Einstein fue un genio, pero no un líder. La mayoría de las personas más inteligentes del mundo carecen de las habilidades emocionales y empáticas necesarias para el liderazgo eficaz. Las recientes catástrofes morales y los escándalos en Wall Street y en otras partes del mundo de los negocios y del gobierno han llamado al desarrollo de la inteligencia moral o ética en los líderes.
Las escuelas de negocios se han apresurado para añadir cursos sobre conductas y prácticas éticas en los negocios. La razón es sencilla. La inteligencia financiera se arruina si no hay inteligencia moral y razonamiento ético. Ahora bien, en términos de liderazgo cristiano, todas estas reflexiones que parten del concepto de las inteligencias múltiples son útiles, pero los líderes cristianos deben desarrollar una inteligencia adicional, la inteligencia por convicción. Los líderes que no tienen esa inteligencia no pueden liderar con eficacia, porque no pueden conectarse con la gente que tratan de liderar. Los líderes que carecen de inteligencia ética guiarán a su gente a la catástrofe, pero los líderes sin inteligencia por convicción no podrán conducir con fidelidad. Y eso es una catástrofe para los líderes cristianos. La inteligencia por convicción comienza con el conocimiento. La inteligencia por convicción no es una habilidad innata. Por lo tanto, a diferencia de otras formas de inteligencia, debido a que no nacemos con ella, debemos desarrollarla. La inteligencia por convicción es producto de aprender la fe cristiana, de sumergirse profundamente en la verdad bíblica y descubrir cómo pensar como un cristiano. Una vez más, en un sentido, esto es responsabilidad de todo cristiano, pero es especialmente vital para el líder cristiano. La fe cristiana apuesta fuertemente al conocimiento bíblico y de manera específica al conocimiento revelado en la Biblia. Por eso, los cristianos han estado a la vanguardia de la educación desde el principio. La Iglesia primero creó escuelas para entrenar a los nuevos creyentes, para enseñarles los aspectos fundamentales de la fe. Tomó modelos del judaísmo y de la cultura clásica, con el objetivo de transmitir el conocimiento cristiano de generación en generación. En la Edad Media, la Iglesia preservó el conocimiento en los monasterios, en las abadías, donde los monjes dedicaban su vida a copiar y preservar textos y enseñanzas. Con el tiempo, la Iglesia dio a luz a la universidad, que le debe su mismo nombre a la convicción cristiana de que todo verdadero conocimiento proviene de Dios. Sin embargo, el conocimiento solo no lo es todo. Cuando el apóstol Pablo habla de la superioridad del amor sobre toda otra cosa buena, nos informa que el conocimiento se acabará. 1 Corintios 13:8. El conocimiento debe ir acompañado de otros compromisos y capacidades. De todos modos, el conocimiento es fundamental. De hecho, una vez Dios dijo que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Esta es una severa advertencia de que debería llamar la atención a todo líder cristiano. Compara la prioridad de la inteligencia por convicción con los modelos de liderazgo que suelen encontrarse e incluso admirarse en algunos círculos cristianos. El carisma es un gran don, pero no puede reemplazar la convicción. Lo mismo sucede con las habilidades de la personalidad, los dones en la comunicación, la presencia en los medios y la capacidad organizativa. Ninguna de estas cosas puede cumplir con los requisitos de un líder cristiano si la convicción está ausente o es débil. Sin duda, el líder cristiano es un estudiante devoto y un aprendiz de por vida. La inteligencia por convicción surge cuando el líder crece en conocimiento y en la fuerza de su creencia. Se profundiza con el tiempo, con la maduración del conocimiento que crece de aprendizaje fiel, de un pensamiento cristiano y de un razonamiento bíblico. La inteligencia por convicción es más que conocimiento. El conocimiento es fundamental, pero la inteligencia por convicción no es mero conocimiento. Si así fuera, lo único que el líder necesitaría ser tener a mano una enciclopedia exhaustiva teológica y bíblica. Esto plantea la cuestión de cómo lideran los líderes en realidad. Toman decisiones, establecen una dirección. Los seres humanos somos criaturas complejas. Dios nos hizo a su imagen y puso en nosotros la capacidad de conocerlo y de poseer un increíble conocimiento. También nos dio la habilidad de procesar este conocimiento y razonar. Hasta nos dio la capacidad de pensar sobre el pensamiento. Pero, cuando el líder ejerce el rol de liderazgo, este pensamiento debe traducirse en algo más automático, algo que no requiere un proceso constante de pensar y reflexionar todo lo que se sabe. Si esto suena complicado, solo piensa en cómo te despertaste.
te vestiste y comenzaste la mañana. A este momento del día, has olvidado la mayoría de las acciones que realizaste. Es probable que no recuerdes puntualmente que te cepillaste los dientes, pero lo hiciste. No tuviste que buscar la cocina, porque no tienes que pensar cómo llegar hasta ahí. Algunas mañanas, tal vez no recuerdas mucho de tu viaje hasta la oficina. ¿Por qué? Tu inteligencia estaba en acción en todos esos actos, pero principalmente estabas actuando por la fuerza del hábito, del reflejo y de la intuición. 3 realidades que señalan la necesidad de tener inteligencia por convicción. En realidad, somos criaturas de costumbres. Aunque a veces parezca cómico, es por cierto uno de los mecanismos de supervivencia más necesarios que tenemos. Si tuviéramos que pensar cómo atarnos los cordones cada mañana, no podríamos lograr ninguna otra cosa. Gran parte de nuestra vida se basa en hábitos de acción y la mayoría de estos hábitos ni siquiera alcanza alguna vez nuestro consciente activo. Todos sabemos que tenemos hábitos de acción, pero también funcionamos sobre la base de los hábitos mentales. Cavamos surcos intelectuales que nuestras mentes acostumbran a seguir. Vemos un rostro en el noticiero de la televisión y colocamos a esa persona en la categoría mental que le hemos asignado hace mucho tiempo. Pensamos que ya sabemos lo que esa persona dirá. Miramos por las portadas de los libros en una librería y reconocemos a un autor. Nos detenemos a mirar con mayor atención un libro escrito por un autor que ya por hábito nos gusta y pasamos rápidamente junto a otro que por hábito solemos ignorar. Nuestros hábitos de acción tal vez no digan mucho de nosotros, pero los hábitos de nuestra mente sí. En realidad, no importa si te atas primero el cordón del zapato izquierdo o el del derecho. Sin embargo, sí es significativo si tienes el hábito mental de ignorar la importancia de las personas que te rodean. Este hábito mental comienza desde temprano, aunque desde niños aprendemos a funcionar a partir de esos hábitos de pensamiento sobre los cuales, a esta altura, ya ni siquiera pensamos. La importancia de la inteligencia por convicción en la vida de un líder se reduce a lo siguiente: nuestros hábitos intelectuales deben estar alineados con la verdad y el conocimiento cristiano. De otro modo, decimos que creemos una cosa, pero actuamos según hábitos mentales que van en una dirección muy diferente. El líder cristiano sobresale como alguien que ha desarrollado hábitos intelectuales que concuerdan con la verdad bíblica. También actuamos en función de reflejos intelectuales. Cuando suceden ciertas cosas, nuestras mentes responden utilizando el juicio automático. Al igual que los hábitos, esto es necesario ya que nos permite actuar en nuestra vida cotidiana. Los lingüistas señalan que desarrollamos reflejos intelectuales que asignan aún a palabras aisladas. Cuando oyes la palabra asesinato, no tienes necesidad de preguntarte conscientemente si se trata de algo bueno o malo. Cuando oyes la palabra generoso, de inmediato evocas un juicio positivo. No podrías sobrevivir un solo día, ni siquiera una sola conversación, si no poseyeras reflejos mentales. El líder cristiano debe tener reflejos mentales que se correspondan con la verdad bíblica. Cuando algo sucede o surge un problema, la mente del líder debe activar el reflejo intelectual correcto. Una vez que ese reflejo entra en juego, el proceso de pensamiento ya ha recorrido un largo trecho. Si el reflejo es erróneo, el líder está en peligro y también lo están aquellos a quienes él guía. Algunos pueden verse tentados a pensar que la toma reflexiva de decisiones es inherentemente peligrosa y, por cierto, puede serlo. El peligro yace en desarrollar los reflejos equivocados del liderazgo y ser incapaz de ver el error. No obstante, ningún líder puede actuar mucho tiempo sin un reflejo de liderazgo. El liderazgo moderno se enfrenta a demasiadas decisiones que exigen ser tomadas con rapidez. Sin los reflejos adecuados, el líder seguramente se verá abrumado. Por último, todos funcionamos según lo que solo puede llamarse intuición. Algunas de las decisiones que tomamos se explican solo mediante la realidad de que hay algo mayor que un mero reconocimiento de los hechos que está en funcionamiento. No precisamos intuición para saber que 2 más 2 es 4, pero sí la necesitamos para discernir qué hacer en situaciones que no son tan concretas. Hace unos años nos encontrábamos con mi familia en la plataforma de un tren al sur de Francia.
nos dirigíamos a París y nos preocupaba principalmente tomar el tren correcto, lo cual no es un desafío menor en algunas estaciones de trenes francesas. Mientras estábamos allí, parados, una mujer con un niño de unos 12 años se acercó a nosotros. Entre nuestro espantoso francés y su inglés, entrecortado de algún modo, pudimos comunicarnos. Su hijo viajaba a París en el tren sin ella, y la madre deseaba que alguien lo cuidara hasta que se encontrara a salvo con su tía en la terminal de París. Se dirigió a mí y me pidió ayuda. Por supuesto, nos dio gusto agregar al niño a nuestra familia en el viaje a París. Piénsalo un minuto. ¿Por qué esta mujer pasó junto a tantos otros en aquella plataforma de tren antes de escogernos a nosotros, una familia extranjera? Para mí, la razón es clara. Vio que estábamos con mi esposa y con 2 hijos adolescentes. Por cierto, nos estábamos riendo porque casi habíamos perdido el tren en Múnich. Sus ojos le dijeron que lo que veía era una familia, y esto representaba seguridad y confiabilidad. Actuó basándose en la intuición porque en realidad no tenía otra posibilidad. Como líder, muchas veces sabrás por qué una alternativa es correcta y la otra no. Algunas veces tendrás una completa justificación intelectual para tomar la decisión que sabes que es correcta, y podrás explicársela a otros, aunque otras decisiones y juicios no son tan fáciles de explicar ni de comprender. En particular, si tus decisiones tienen que ver con la gente, muchas veces tendrás que ser menos racional y más intuitivo. En ocasiones tendrás que hacer lo que sabes que está bien, aunque no estés seguro de que existe un argumento intelectual que encaje. Aquí es donde entra en juego la intuición, y el líder tendrá que inclinarse hacia la intuición día tras día. Las personas con información privilegiada de Apple han descrito a Steve Jobs como un maestro de la intuición en cuestiones de estilo y estética. Cuentan que sostenía en sus manos el prototipo del iPhone, cerraba los ojos, recorría con los dedos cada superficie y ángulo, luego ordenaba modificaciones hasta que le resultaba correcto al tacto. Simplemente sabía cómo debía sentirse. El líder cristiano debe desarrollar la intuición correcta en cuestiones de mayor importancia, porque lo que tienes en tus manos y a tu cuidado es algo mucho más importante que un iPhone. Entonces, ¿cómo se desarrolla la inteligencia por convicción? No hay secreto aquí. Ningún anillo decodificador especial, ninguna puerta escondida. La inteligencia por convicción viene por lo que comúnmente llamamos medios de gracia. Dios quiere que su pueblo posea la inteligencia por convicción y la plenitud de la vida cristiana. Ambas vienen por oír la predicación de la palabra de Dios, por celebrar las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor, y por vivir en comunión con los creyentes en una iglesia local fiel. Esto se extiende a lo largo de la vida de devoción personal del líder, de la oración, de la lectura de la Biblia y de otros libros y materiales cristianos. Pero, aunque los actos privados de devoción son verdaderamente importantes, los cristianos no hemos sido llamados a crecer en fidelidad solos. La vida cristiana debe vivirse dentro de la comunión y la transparencia de una congregación local, donde se predique correctamente la palabra y los creyentes maduren juntos. En ese contexto, la inteligencia por convicción surge de modo natural, junto con aquellos hábitos intelectuales, reflejos e intuiciones cristianos que tanto necesitamos. Simplemente recuerda esto: el líder cristiano que se desconecta de los medios de gracia no puede esperar poseer la inteligencia por convicción. Buscarla por cuenta propia es una receta para la catástrofe.